Muy buenos días, profesor y compañeros. El día de hoy, nuestro grupo les va a comentar un poco de lo que es la ansiedad escolar como un análisis del trastorno en la educación primaria latinoamericana. Nosotros somos Bianca Aguilar, Juliana Chavarría, Catherine Guillén, Mariela Jiménez, André Pereira y Diana Quiroz. Bueno, para empezar vamos a introducirles un poco nuestro tema. Principalmente, la mala praxis educativa es un problema social. Esto se debe a que un mal manejo de los roles en las aulas puede generar una serie de trastornos en los educandos, y esto afecta desde las primeras etapas cognitivas. A esta temprana edad, los niños son maleables y altamente receptivos. Por esto, estos años son vitales para su formación integral y el desarrollo de ese autoconcepto y autoestima. Por eso y otras razones, es importante analizar cómo el ambiente escolar impacta su salud mental. Entonces, cabe que nos preguntemos, ¿qué es la ansiedad escolar? Ya que este es uno de los trastornos emocionales más comunes en el sistema educativo. Según Isabel Gómez Núñez, la ansiedad escolar se define como un conjunto de respuestas cognitivas, psicofisiológicas y motoras que un individuo emite ante situaciones evaluadas como amenazantes, peligrosas o ambiguas, aunque objetivamente no lo sean. Uno de los aspectos más impactantes es que, a pesar de que es un problema real y que afecta a una gran cantidad de niños, este problema no se está tomando con seriedad en las aulas, lo que evite que se dé un cambio en el sistema educativo. Bueno, tenemos el capítulo 1 que es básicamente la contextualización del sistema educativo y su formación histórica en Latinoamérica, más que todo en Costa Rica por las fuentes que utilizamos, que bueno, fueron las de Molina en el texto que vimos en el curso. En primer lugar, podemos denotar una relación entre la educación y el sistema educativo. La educación obedece a ciertas demandas de un sistema productivo capitalista en el cual lo que se busca son individuos este, que realicen ciertas actividades y que, como dije, sean útiles para esa producción. Eh, Mediante este tipo de educación se utiliza a veces un sistema de recompensa y castigo eh, que le llamamos metodología conductista, lo que se conoce como metodología conductista, para moldear autoritariamente el comportamiento de las niñas y las niñas. Y esto claramente produce una represión en su creatividad porque no los deja experimentar por sí mismos varios procesos que les podría servir para aprender. Eh, También es claro que este proceso, este tipo de educación, eh, la típica, tiene poco énfasis en la generación de interés. En algunos casos, pues sí se empeña en generar motivación en los alumnos, pero es uno de las fallas del sistema el hecho de que no los alientan lo suficiente y tal vez no les saben presentar los temas para que ellos se interesen y luego puedan estudiar por sí mismos y aprender. Luego, bueno, la formación del ambiente educativo se da más que todo a nivel costarricense, por la fuente, como les comenté. Como ustedes ya leyeron, tenemos el modelo municipal eclesiástico de 1821 hasta 1885. Bueno, en este modelo el componente religioso era algo sumamente común, algo de todos los días. La educación buscaba evangelizar. Los procesos educativos se caracterizaban porque tenían actos de violencia. Se trataba a los niños como si fueran adultos pequeños. Y bueno, también los procesos memorísticos eran la pauta en ese momento. Y bueno, lo siguen siendo, pero en ese momento aún más. Luego, el modelo centralizado secular, desde 1886 hasta 1939, se caracterizó porque muchas personas que venían de afuera, los liberales, traían sus ideas y buscaron la secularización y la expansión de la educación. Esto porque muchos estudiantes, bueno, muchos niños y niñas no eran cubiertos, digamos, por el sistema educativo costarricense y además se buscaba separar ese componente religioso del proceso educacional. En 1908 se hizo un intento de educación constructivista que, bueno, es una educación que lo que hace es brindar las herramientas a los niños para que puedan, mediante sus propios procesos, resolver problemas ellos solos. Uno les da, por así decirlo, los componentes necesarios. Sin embargo, en 1909 esto se quitó, por así decirlo, se volvió al sistema anterior, porque a los profesores no les parecía.
Y bueno, esta educación constructivista tiene mucho que ver con lo que vimos en el documental de la educación prohibida, de toda la formación holística e íntegra de los alumnos. Y bueno, lo que es la violencia, pues fue mermando. Ya el día de hoy es eh, bastante sabido por todo el mundo que los abusos no son tan comunes, pero los presos memorísticos siguen siendo muy notables en esta época. Luego el modelo universitario pedagógico, bueno, desde 1940, con una serie de reformas educativas en la educación superior y en otros ámbitos, se llega más o menos a la época de los 60s y 70s y se genera una brecha entre pedagogos y académicos. Los que están a favor de los pedagogos dicen que ellos deberían ocuparse de la parte administrativa de la educación y ser los que dirigen la educación porque saben cómo enseñar, ¿verdad? Y los que apoyan a los académicos dicen que cada académico que tenga posgrados en su área específica debería ser el que rige el que administra como el proceso educativo en esas áreas respectivas. Bueno, la violencia comienza a desaparecer ya del todo. Ya ahora sí, bueno, como dije, hoy en día ya es bastante complicado ver casos así, de vez en cuando se dan, pero no es tan común. Y luego, bueno, los procesos memorísticos, a pesar de todo, se siguen dando en las aulas y se logra visibilizar mediante observaciones en la población que hay una problemática doble. En primer lugar, hay una falta de conocimiento general en la educación que se gradúa. La mayoría de los graduados no poseen los conocimientos necesarios que deberían de tener. Y lo segundo es que el sistema sigue siendo bastante autoritario y trata a los niños como si fuesen números, que es lo que venimos comentando. Entonces, del primer problema, algunos culpan a esta corriente pedagógica. De hecho, en la Fuente de Molina se llega a una conclusión así, pero es curioso que no echen la culpa al sistema y a su incapacidad de generar interés. Pero sí, esto vendría siendo una caracterización general de la educación costarricense a nivel histórico. El capítulo 2 habla del concepto de éxito académico y la estructura del sistema educativo vigente y la relación que tiene con el miedo. Perdón. En el primer apartado hablamos del éxito académico y el miedo propiamente. Laura Gaeta González y Valentín Otero Pérez trabajaron en el artículo denominado La ansiedad en alumnos mexicanos de primaria, las variables personales, escolares y familiares. Este se publicó en la Revista Iberoamericana de Educación en el 2014. Y en este se reconoce la falta de atención que se le da a los cuadros de ansiedad en comparación con otras condiciones que suelen afectar el comportamiento de los niños. El éxito académico espera de los estudiantes la obtención de elevadas notas y una alta concentración en la escuela. El primer apartado de esta investigación, que se denomina la ansiedad en la escuela, menciona cómo en el 2010 Michael Lee Shine, Méndez y Kendall observaron que los profesores percibían como más trabajadores a aquellos estudiantes que no fueron diagnosticados con ansiedad. Entonces, la ansiedad no solo es ignorada por una gran mayoría, sino que también es minimizada y estigmatizada. La ansiedad escolar, si bien es cierto, puede iniciar previo a la incorporación del estudiante en el sistema educativo, ya que algunas escuelas cuentan con pruebas de aptitud que son necesarias para ser aceptados. Entonces, la expectativa de los familiares es que sus hijos asistan a cierta escuela y esto pone una carga extra sobre los niños. Esto implica que desde temprana edad un miedo a fallar va a haberse desarrollado en el niño. Después, cuando ya está incorporado dentro del sistema educativo, se ve frente a otros desafíos como lo son la alta competitividad entre compañeros y un sentimiento de no ser suficiente. Cuando un niño ve que no logra estar en el mismo nivel académico que el resto de sus compañeros, puede sentirse frustrado, puede sentirse triste y se concentra por obtener una nota. Cuando no la obtiene y el resto de sus compañeros sí, ocurren todos estos sentimientos. Además, estas situaciones ansiosas se ven en constante aumento ya por la exigencia de los niños y porque también los padres esperan cierta exigencia. Y cuando no tienen éxito, se ven, em, se ven ante la vulnerabilidad de no recibir la aceptación que desean, que todo el mundo busca, además de un trato requerido de parte de los familiares. Por otra parte, en este mismo capítulo, un estudio realizado en Bogotá que se llama La asociación entre ansiedad y rendimiento académico
en un grupo de escolares publicado en el 2009 por Moreno. Este estudio fue un estudio cuantitativo que se encargó de mostrar la relación que existe entre la ansiedad y el rendimiento académico. Del estudio tenemos que, como ya mencionó mi compañera Bianca, a partir de la primaria empieza a inculcarse la competitividad con sí mismos y con el resto de compañeros, además de que se vive en un sistema que incentiva la presión académica por tener notas buenas. En esta misma investigación se comenta sobre la manera en la que el miedo y la preocupación que tenga un niño por una clase o por enfrentarse a un profesor determinado puede ser causante de ansiedad y como producto de esto se puede generar un rendimiento académico más bajo en esta misma asignatura o en todas. Un aspecto que me parece importante recalcar de lo que acabo de decir es que el sistema actual lo que hace es priorizar las notas por encima del aprendizaje. Entonces vale más un 100 que un niño que obtenga eh, los contenidos que debería tener para su grado. Entonces vienen este miedo al aprendizaje que los va dejando rezagados en conocimiento. El segundo apartado de nuestro segundo capítulo habla sobre la estructura del sistema educativo y el miedo. Como se mencionó en el capítulo 1, la estructura del sistema educativo, a pesar de que ya ha tenido varios ajustes, se sigue basando básicamente en un concepto de éxito capitalista. Y la falta de interés hacia los sentimientos de los estudiantes, en conjunto con la exigencia, aumenta el miedo que los niños tengan ante los posibles regaños y ante la posible violencia, tanto física como emocional, que puedan recibir en sus familias por, entre comillas, fallar. En la misma investigación se habla de las etiquetas de fracaso o éxito que se pone sobre cada niño basándose en las notas que éste obtiene. Entonces, pasa en su etapa de desarrollo y crecimiento teniendo una etiqueta de fracaso en su cabeza, lo cual puede afectar a lo largo de las etapas de su vida. Todo esto es provocado por el sistema ya mencionado que parece no preocuparse por la salud mental de los estudiantes. A continuación, les vamos a hablar sobre el capítulo 3 que se titula Carácter autoritario y el concepto de disciplina. El ambiente escolar que impera en el contexto latinoamericano, como se ha mencionado con anterioridad, tiene una gran influencia en los niveles de ansiedad en los niños, específicamente el enfoque de disciplina que en las instituciones prevalezca. Este se caracteriza por basarse en el miedo y el autoritarismo. Además, se presenta una excesiva rigidez de las normas y poca apertura al diálogo por parte del docente. Esto lo que ocasiona es que el niño siga las reglas por miedo al castigo, pero no por propio convencimiento de que esto es lo correcto. Algunos de los factores que contribuyen al incremento de la ansiedad están el miedo al error, al fracaso y a los múltiples castigos. Este tipo de disciplina ha acompañado a la escuela como institución desde sus orígenes. Actualmente se aplican sanciones como boletas, amonestaciones, recados a los padres de familia, detención, visitas a la dirección, entre otros. Esta constante amenaza de poder ser castigado se constituye para el niño con tendencia ansiosa en un evento estresor. Además, el menor puede sentir angustia al experimentar el castigo hacia sus compañeros de clase, aunque él no esté siendo castigado. Se considera que este sistema disciplinario basado en los castigos no es adecuado porque incrementa el desarrollo de trastornos y consecuencias emocionales indeseables, tales como la rabia, la disminución de la autoestima, la seguridad, el temor y la vergüenza ante el castigo en público. Para analizar de una manera efectiva las causas de la ansiedad en el contexto escolar, es importante analizar la relación entre la familia y la escuela. El tipo de disciplina que se maneja en la educación del niño desde el hogar va a influir profundamente en la reacción de los padres ante castigos otorgados desde la escuela. En niños con tendencia a niveles de ansiedad altos y contextos familiares en los cuales la disciplina también es autoritaria, los castigos otorgados en la escuela se constituyen como un factor
adicionalmente estresor al llegar al hogar. Si el padre de familia no maneja de una manera asertiva, el niño puede creer que su aceptación y cariño dependen de no ser castigados en el ámbito escolar. Los trastornos emocionales y la disciplina consciente son otra parte de este mismo capítulo. Es usual que durante la época escolar los infantes tengan dificultades como parte de su desarrollo social, como trastornos psicosociales que hasta la madurez las pueden ir sobrellevando o las superan. Sin embargo, son factores a tener en cuenta durante su proceso educativo, debido a que puede afectar su condición de aprendizaje y, como es de esperarse, también sus relaciones personales con quienes lo rodean. La relación profesor-estudiante es un factor importante para llevar a cabo la orientación de conducta, así como la estructuración y difusión de contenidos en clase, analizando siempre las situaciones y comportamiento de los estudiantes durante la infancia. Lamentablemente no se les suele dar tanto enfoque a quienes tienen problemas para superar esta etapa y se les exige como a la mayoría sin medir su situación, lo que incita a que haya más castigos y recriminaciones para estos niños, causando un estrés mayor para su futuro, debido a que durante sus etapas de aprendizaje no hicieron más que subir a escala estos factores y el estricto cumplimiento académico sin la motivación adecuada resulta ser naturalmente un motivo de presión psicológica excesiva para ellos. Se puede destacar que para que exija un entendimiento claro del concepto de disciplina de una persona y ésta pueda analizar su importancia, primero debe existir una voluntad que la aboque, por lo que a nivel escolar es importante que los estudiantes sean receptores de una interiorización casi cultural sobre por qué deben de ser disciplinados o por qué es importante que aprendan a hacerlo para que se dé el éxito académico. Sin embargo, para que se dé este proceso en el estudiante, primero se tiene que saber integrar en su entorno educativo la animación, vista como el medio para fomentar en los estudiantes el aceptar y el vivir el concepto de disciplina, potenciando su incentivo desde la preparación de los docentes, además de tener un currículum adaptable para implementar nuevas formas de promoción de libre investigación, donde los estudiantes puedan expresar y experimentar con su interés hacia nuevos conocimientos, por supuesto supervisados por su docente. Así finalizaríamos la exposición de los capítulos. En la parte de conclusiones, en los hallazgos se tiene que la investigación que hemos realizado evidencia la importancia excesiva que le da el sistema al ámbito académico, como lo son las notas que miden el éxito y el aprendizaje de los alumnos. También es importante observar la rigidez de las reglas que están impuestas y cómo estas son intocables e incuestionables, la actitud de los profesores, el comportamiento que tienen los padres hacia la salud mental de sus hijos e incluso la insatisfacción propia de los estudiantes hacia ellos mismos. Todos estos son factores que influyen a disminuir o aumentar la ansiedad escolar. Dentro de las principales sugerencias, se considera necesaria una mayor colaboración entre el equipo de orientación de la institución y los docentes. Esto con el objetivo de que ambos profesionales coordinen el plan para ayudar al niño y este esté en la misma línea, además de que favorece una temprana detección de posibles trastornos emocionales. Otro aspecto a considerar es la comunicación asertiva entre la familia y la escuela. Algunas familias no son conscientes de los alcances que pueda tener la ansiedad, por lo que podrían minimizar la problemática. Es responsabilidad de la escuela explicarle a la familia y tratar de que se dé un acompañamiento. Además, se recomienda a los docentes velar por generar mayor atención e interés en los estudiantes y se sugiere migrar desde un sistema disciplinario que se base en las recompensas y en los castigos a uno en el cual se le llegue a explicar al niño con argumentos por qué se establecen ciertas reglas. Bueno, ahora como líneas de investigación, bueno, la primera podría ser el rol del docente, porque es un área en la cual no se ha ahondado como es debido. Y bueno, sería bueno saber cómo las prácticas del docente pueden favorecer o evitar el desarrollo de los trastornos de ansiedad en los niños. Como segundo punto, se debe trabajar con poblaciones aún menores porque en la educación secundaria
es donde más se tienen investigaciones y tal vez los trastornos comienzan en educación primaria o incluso antes. Y por último, es bueno investigar sobre los métodos de sincronización, por así decirlo, entre padres y profesorado, porque si bien se pueden remover las causas de la ansiedad escolar bueno, la ansiedad en niños en general en los hogares, estas se pueden repetir en las aulas o se pueden eliminar en las aulas y se repiten en los hogares. Entonces es bueno mantener una sincronización y sería bueno tener un fundamento teórico para poder proceder. Y bueno, eso sería, tenemos la bibliografía. Muchísimas gracias por su atención.